iniciamos una nueva porción. Y antes de entrar ahí al pasaje que vamos a estudiar en esta ocasión, quería platicarles algo porque yo creo, y miren, en diferentes ocasiones yo platico con cristianos, con pastores, con líderes de muchas iglesias gracias al trabajo que tengo. Y platicando muchas veces con hermanos de ciertas iglesias veo que uno de los mayores problemas el día de hoy de la iglesia local es que tiene líderes no calificados. Tiene líderes en la posición de líder y no deberían de estar ahí. Tiene personas dirigiendo iglesias cuando no tendrían que estar ahí dirigiendo. Y veo que es bien recurrente ese problema. Es bien tremendo porque cuando estoy conversando con estas personas, ellos me dicen, ¿sabes qué? Yo estaría dispuesto a asumir ese rol de liderazgo en la iglesia para que ese se quite. Ese que está ahí y que no tiene nada que hacer ahí. Dicen, no, yo estaría dispuesto incluso a hacer lo necesario para estar ahí al frente. Y suena muy noble que alguien diga esto, pero más adelante en la conversación yo les pregunto, oye, ¿y tú tienes el llamado a estar ahí al frente? Bueno, no, yo no sé si el Señor me ha llamado a eso. Entonces, si no tienes el llamado, ¿cómo pretendes estar en esa posición y decir, sí, yo voy a asumir ese lugar para que este que lo está haciendo mal no esté ahí, o este que no está calificado no esté ahí? Ese es un problema. Y es a lo que recurren muchas iglesias, a lo que es fácil, a lo que es funcional o a lo que es práctico. El pragmatismo no significa que sea lo correcto. Lo que buscamos el día de hoy no es que alguien ocupe el lugar porque otro la estaba haciendo mal. Ese no es el punto. El punto es que lo que queremos es que tengamos líderes bíblicos y capaces. Eso es lo que queremos. No simplemente suplir lugares, que es como lo hacen en muchas iglesias. Ahora, vamos a entrar a una nueva porción aquí en 1 Timoteo capítulo 3. Ya Pablo te empezó a decir, mira Timoteo, así es como debes de dirigir la iglesia. Y va a haber un chorro de falsos maestros y así los vas a identificar. Y esto es lo que vas a hacer como iglesia y como varones dirigiendo la congregación. Y las mujeres así tienen que estar sometidas y esta va a ser su actitud. Y ahora voy a hablarte sobre cómo deben de ser los pastores. ¿Sabes por qué les está diciendo cómo tenían que ser los pastores? Porque muchos de los que estaban ahí no estaban cumpliendo bien con su rol. Y vean qué es lo primero con lo que empieza. Él empieza hablando en el versículo 1 del capítulo 3, él empieza hablando de el llamado. Voy a leer el versículo que leyó ahorita nuestro hermano Samael una vez más. Dice, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Ese es el versículo que vamos a ver el día de hoy. Solamente un versículo. ¿Y cómo lo vamos a ver o cómo podemos entender este aspecto del llamado pastoral? Bueno, lo vamos a ver en 4 puntos. Miren, estoy bien emocionado porque cuando yo hago puntos, yo le digo a la gente, lo más importante de los puntos es que la gente entienda hacia dónde están apuntando, ¿no? Eso es lo más importante, no que se vean bien artísticos y bien bonitos y que todos empiezan con la misma letra. Pero hoy, por primera vez, hice que empiecen con la misma letra, así que ando así como que medio emocionado. Entonces vamos a ver aspectos bíblicos del llamado al ministerio pastoral. ¿De qué forma? Bueno, vamos a ver qué es un llamado especial, un llamado exclusivo, un llamado exigente y un llamado estimable. Y vamos a partir este versículo en 4 partes para que lo podamos entender. Si se dan cuenta, Pablo pasa de hacer un análisis sobre la congregación para hablar del tema de quiénes van a dirigir esa congregación. MacArthur dice que el ministerio, la eficiencia y el testimonio de cualquier iglesia es en gran parte un reflejo de sus pastores. Así que si los pastores no están bien, si sus líderes no están bien, seguramente la iglesia tampoco lo va a estar. Y esto lo podemos ver en muchos lugares, tristemente. Esperemos que no suceda aquí y que nosotros como iglesia podamos entender quiénes son los líderes llamados. Porque vamos a entrar a esta sección de los pastores y a lo mejor tú piensas, bueno, aquí está hablando a los pastores. No, se habla a la congregación en general, porque ustedes como iglesia son los que están reconociendo a los pastores. Y ustedes como iglesia van a reconocer también cuando un pastor ya no es calificado o es descalificado. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, un llamado especial. Y esto lo tomamos de la porción que dice,
palabra fiel es esta. Esta frase es muy interesante porque en todo el Nuevo Testamento solamente la menciona 5 veces. Palabra fiel es esta. ¿Y saben en qué parte las menciona? Solamente en las cartas escritas a Timoteo y a Tito. ¿Cómo se conocen estas cartas? ¿Alguien lo sabe? Cartas pastorales. Casualmente, solamente en las cartas pastorales él está mencionando esta frase. Pero, ¿qué tiene de relevante esta frase? Bueno, siempre que se menciona palabra fiel es esta, Pablo procede a platicarte un aspecto teológico bien fundamental o una verdad absoluta necesaria para la iglesia. Es lo que te dice cuando te está hablando de la palabra fiel, o palabra fiel es esta. Pero en esta ocasión no se ve precisamente un aspecto teológico. Tampoco parece que te está tratando de argumentar una verdad absoluta. Es la única porción donde parece hablar de algo diferente. Y aquí su énfasis es hablar del llamado. ¿Cómo sé que habla del llamado si en todo el versículo no dice la palabra llamado? ¿Cómo lo sé? Por el contexto, hermanos. Cuando él dice, si alguien aspira, anhela, desea, esa palabra en específico en todo el versículo es el punto para que tú entiendas eso es llamado. Todos los teólogos cuando están tratando de interpretar esta parte dicen, bueno, cuando habla de ese deseo, ese es el famoso llamado del que les estamos hablando, el llamado al ministerio pastoral. Ahorita lo voy a explicar un poco más. Pero entonces él está tratando de enfatizar algo importante sobre ese llamado de los pastores. En los tiempos en que Pablo está escribiendo, el ser pastor era algo que no era deseado, porque la iglesia estaba en persecución. Entonces, si tú eras pastor, tú estabas todavía más propenso a morir y tu familia estaba más propensa a sufrir. Así que alguien que fuese a ser pastor tenía que de verdad tener el llamado, porque sabía que iba a correr peligro su vida y la de su familia. Dice 1 Corintios 1:26, dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Está diciendo, mira, ¿sabías que la mayoría de los pastores, la mayoría ni tiene poder? No tienen posición económica, no tienen adquisición, no tienen la reputación más, digamos, más bonita en la sociedad, porque la sociedad misma no veía con mucho respeto a los pastores. No es muy lejano a la realidad del día de hoy, ¿verdad? Tampoco. Pero vemos que él empieza a enfatizar algo, la palabra, te empieza a decir, ¿sabes qué? Si alguien desea el ministerio pastoral por las razones correctas, ese es un deseo que seguramente el Señor ha puesto en su corazón. Y ese es el llamado del que estamos hablando. Por eso es un llamado especial. Los ancianos que empezaron a ser ordenados, vemos que empiezan a tener un papel fundamental en la iglesia. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que acaba de pasar con los ancianos de esa generación? Están muriendo todos los apóstoles martirizados. Y lo único que queda ahora para dirigir la iglesia ya no son los apóstoles. Pablo está cercano a morir. ¿Quiénes son ahora los que están dirigiendo la iglesia? Son los pastores. Son los pastores. Entonces, lo que estos hombres hicieron más adelante es ser capacitados por el Espíritu Santo para seleccionar los libros que iban a formar parte del canon o de la Biblia. Para que se den una idea de lo importante que era el llamado a estos hombres. Ellos fueron los que dijeron, ¿sabes qué? El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan sí, pero el de Tomás y el de otro fulanito y sutanito no. ¿Sabes qué? De las 4 cartas que escribió Pablo a Corintio, vamos a tomar 2. ¿Cómo hicieron ellos para poder definir qué libro sí iba a formar parte del canon bíblico? Bueno, la única explicación que realmente es lógica y que tiene armonía con todo lo que vemos aquí el día de hoy en la Biblia, es que seguramente fueron capacitados por el Espíritu Santo. A lo que me refiero es que ellos eran llenos del Espíritu porque constantemente estaban rellenando su mente de la palabra y estaban obedeciendo dicha palabra y el Espíritu les movió a buscar la armonía perfecta entre esos libros que tenemos el día de hoy. Pero eran hombres que eran pastores. Ellos eran los encargados. Por eso este es un llamado especial. Dios les ha llamado de manera especial a estos varones para que hagan un trabajo en específico. En aquellos tiempos les tocó esta tarea. Este es un llamado igual de especial el día de hoy.
tal como lo fue para la iglesia primitiva, lo es para el día de hoy. Debido a que más allá de ser algo humano, esto es algo divino. Cuando Dios llama a un hombre a que sea pastor, Dios le está haciendo un llamado divino a él y especial solamente a él. Su esposa no porque yo sea pastora, Abby es pastora, aunque a ella le encanta ahora que le digan así, ¿verdad? Pero no es pastora Abby. Entonces, esto es solamente para aquellos que son ordenados bíblicamente, ¿eh? Bíblicamente, no no, es que yo estaba dirigiendo la iglesia porque no había quien y me puse como pastor. No, ¿qué pasó? ¿Dónde está el orden bíblico ahí? No, es que no había nadie que dirigiera y me levanté yo. No, es que yo como mujer pues tengo mucha capacidad y me puse a predicar. Épale, ¿dónde está entonces el orden bíblico? Ese no es un llamamiento. Eso es, ¿sabes qué? Porque yo quise y porque es más funcional, me puse. Cuidado. La persona que va a estar al frente debe cumplir con el carácter y las capacidades. Y evidenciar que sigue creciendo, ¿eh? Un pastor estancado, cuidado. Algo anda mal ahí. Por eso, entonces, hablamos de que es un llamado especial porque se espera que las personas que van a servir ahí tengan madurez, estén desarrollando un carácter humilde, un carácter valiente, que cada vez son más sabios, tienen capacidad para enseñar y para defender la doctrina, son diligentes y disciplinados en su vida y en su estudio y con su familia, son prudentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan especial este llamado, porque son varias cosas las que se necesita observar en esos hombres, que son justamente los que van a dirigir todo el rebaño. En esta iglesia, en este caso, ahorita somos 30 y tantos miembros, y en un futuro quién sabe cuántos, pero hay iglesias de 100, 200, 300. Imagínate la responsabilidad de esos hombres pocos que van a dirigir esa congregación. Es un llamado especial. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13 dice, pero les rogamos, hermanos, ¿qué estaba pidiendo Pablo? Que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Reconoce a esos pastores que están diligentemente trabajando. Dice, y los dirigen en el Señor. O sea, tú tienes que observar primero, son diligentes en su trabajo. Segundo, ellos están dirigiéndolos en el Señor. Cuando ellos los dirigen, sí está la Biblia de por medio, tiene lógica con lo que la palabra dice cuando los están dirigiendo, cuando los están aconsejando, cuando los están enseñando. Y los instruyen, dice. Y que los tengan en muy alta estima con amor, esa parte me encanta. Sí, ojalá nos tengan en muy alta estima y con amor, por causa de su trabajo, esfuerzo. Ellos se esfuerzan, no son holgazanes, porque es muy fácil que yo pertenezco a Planted, nadie sabe lo que hago en la semana, me estoy rascando la panza todo el día y nada más llego el domingo y hago como que predico. No, estamos trabajando, se supone. Dice, al final de cuentas, Pablo, ¿sabes qué? ¿Cómo le vas a hacer para que tú honres todavía más a tus pastores? Vivan en paz los unos con otros. Porque uno de los mayores problemas de la iglesia es cuando no están en paz las personas, cuando no hay unidad. Entonces, hermanos, si alguno de nosotros, de los pastores que estamos, no cumple con esos aspectos, va a ser bien difícil que se cumpla lo de Tesalonicenses. ¿Cómo la congregación va a reconocer y va a honrar a hombres que no cumplen con su llamado? ¿Y sabes que por qué un hombre no cumple con su llamado? Porque no ha sido llamado posiblemente, porque ese es un llamado especial que se ve evidenciado en la vida. Es así de sencillo. ¿Cómo sabemos que alguien ha sido llamado a la salvación? Por su vida. Es tan sencillo como, pues es que yo me doy cuenta de que es una persona que a pesar de que la riega, como todos nosotros la regamos, se arrepiente y quiere cambiar. Y la verdad, su pecado trata de matarlo. Y veo que por lo menos poco a poco, cada año con año, hay algo de crecimiento. Pero ¿cómo lo sabemos que alguien ha sido llamado a la salvación? Porque se ve. ¿Cómo sé que alguien ha sido llamado de manera especial al ministerio pastoral? Porque se va a notar. Se tiene que notar. Entonces, hablando del llamado, nada más para explicarlo, nosotros lo explicamos como un llamado interno y un llamado externo. ¿Cuál es el llamado interno? Aquí te está diciendo en el versículo 1, si se dan cuenta, dice, si alguien aspira
al cargo de obispo, buena obra desea. Ese aspira y ese desea, esas palabritas hablan de que ellos de manera interior tienen un gran deseo por servir ahí. Ese es el llamado interior, cuando tú dices, ¿sabes qué? De manera personal, yo siento, yo creo y yo veo que Dios me está llamando. ¿Sabes por qué pedimos que haya llamado interno y externo? Porque el interno es bien subjetivo. Imagínense, cualquiera puede decir, sí, yo siento, yo veo y yo pienso que el Señor me está llamando. Cualquiera puede decir eso y eso es sumamente subjetivo. Es ambiguo. Por eso se requiere el llamado externo. ¿Cuál es el llamado externo? Ustedes. El resto es pastores. Todos los demás vamos a ver su vida y vamos a decir, yo creo que él está siendo llamado a ser pastor en el futuro. Y entonces cuando se combina el llamado externo con el interno, o sea, el deseo de esta persona y la evidencia que todos los demás vemos, vamos a decir, pues evidentemente es llamado. Tiene que ser pastor. A lo mejor todavía no. Hay áreas donde tiene que crecer, pero sin duda vemos que va a haber un proceso donde esta persona más adelante a lo mejor va a ser pastor. Pero si no cumplimos, y si a lo mejor los que ya estamos como pastores no cumplimos, ustedes tendrán entonces el derecho y la obligación de removernos del ministerio. Porque buscamos un llamado bíblico, no práctico, no conveniente, no cómodo. Por esto se escribe diciendo, palabra fiel es esta. Es ese énfasis y esa importancia que le está dando Pablo a lo que dice en el resto del versículo 1. Bueno, entonces, aquí nada más quería hacer yo el énfasis en este llamado, que es un llamado especial. Pero vean, si este es un llamado especial, por consecuente, este va a ser un llamado exclusivo, porque dice, palabra fiel es esta. Si alguien aspira, si partimos solamente de un aspecto como el hecho de que el llamado pastoral es solamente para varones, ya nos estamos dando cuenta que es sumamente exclusivo. De hecho, las iglesias están conformadas mayormente por mujeres que por varones. Entonces le estás quitando casi el 50, 60, 70% de la congregación como parte de los que pueden ser llamados. Estás dejando un porcentaje más pequeño. De hecho, el pronombre alguien, que podemos ver ahí en ese versículo, en el original, es masculino. Ese alguien es un griego masculino para hablar de alguien como varón. Y luego el contexto te empieza a decir lo mismo, porque ya habló de la mujer. Acuérdense, ya habló de la mujer y ahora empieza a hablar del hombre. Y luego dice, y tiene que ser marido de una sola mujer. Y luego alguien es en expresión masculino. Entonces te está diciendo algo. Te está diciendo los pastores son pastores, no pastoras. De hecho, nunca en la Biblia vas a leer pastora, porque no existe. Pero vemos diferentes ocasiones en las que hubo personas en ese llamado que es exclusivo y que no era de ellos. Por ejemplo, 3 de Juan 9 al 10, vean lo que dice. Escribí algo a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. O sea, él no estaba recibiendo la enseñanza de los apóstoles, ese tal Diótrefes. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Entonces, este Diótrefes es ese típico pastor dictador que mira, nosotros somos la iglesia perfecta y nadie entre este círculo y no dejes que el de allá te diga algo y no te vayas a juntar con esos hermanos y si estás, los corremos de aquí. Era un hombre que evidentemente no era llamado, pero estaba en esa posición. Y vean lo que estaba haciendo. Incluso no recibía la enseñanza de los apóstoles, que más adelante es la palabra misma. Ahora, ustedes me dirán, hay ocasiones en que hay mujeres enseñando, ¿no? Priscila, la mujer profetiza en el Antiguo Testamento, pues algo de liderazgo de mujer debe haber. Bueno, pues vamos a buscar en el Nuevo Testamento una mujer que esté de líder. Ah, ya la encontramos. Apocalipsis 2, 20 al 23. Aquí Jesús escribe cartas a ciertas iglesias. Y es para esas iglesias contemporáneas, pero que claro, el día de hoy se aplica para nosotros. Pero ve lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Dice, pero tengo esto contra ti, a esa iglesia, que toleras a esa mujer, Jezabel,
que dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y les daré a cada uno según sus obras. Ya encontramos a una mujer dirigiendo la iglesia en el Nuevo Testamento. Y era una mujer que estaba empujando a los hombres a practicar inmoralidad sexual con ella como un acto o como un ritual religioso. Enseñaba esa mujer. Esa mujer evidentemente no tenía que estar en esa posición, pero la iglesia lo había permitido. La palabra aspira, aquí en este versículo, significa extenderse tras o estirarse para alcanzar algo. Esta es la descripción de personas que dan pasos para llegar al cargo de pastor. Este llamado es muy exclusivo porque tú te vas a dar cuenta que son unos pocos los capacitados, los seleccionados y los que están haciendo lo necesario para llegar a eso. Y esto es bien importante porque el resto del capítulo 3, al menos hasta el versículo 8, te va a hablar justamente de qué es lo que está haciendo el pastor. Así que las personas que son llamadas están haciendo eso antes de ser pastores, mientras son pastores. Es algo que está viéndose en su vida de manera natural. Hay una vida de sacrificio. ¿Por qué? Porque seguramente esta persona, antes de pastorear, ya está tratando de pastorear a las almas y a las personas. Va a haber una vida de estudio, porque tú no puedes ser pastor si no estudias. Si no te gusta leer, si no te gusta estudiar y si no te estás esforzando, no puedes ser pastor, es imposible. Es como pedirle a un médico que sea doctor sin querer estudiar. Imagínate, ¿irías con ese médico? Claro que no. ¿Qué bueno va a ser para tu cuerpo ese médico? Nada. No, es que yo creo en las ideas naturistas, te voy a decir. No, pues cuidado. Cuidado. Tiene que ser una persona diligente. Un flojo, un perezoso o un holgazán no puede estar en el ministerio. Nunca. No se concibe esa idea de que un hombre así puede estar aquí. Tiene que ser un hombre que cuida a los suyos, tanto a su familia como a su iglesia. Y que no está tirando pestes de ellos, porque si es una persona que habla a espaldas del otro, cuidado. Pues ya, ¿qué vas a confiar de él? ¿Quién no dirá de ti entonces también? Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar, verdad? Es alguien con disciplina. Es alguien con capacidades desarrolladas. A veces vemos a la persona linda, amigable y amable como apta para el ministerio, pero si no tiene la capacidad, hermanos, si no puede enseñarte bien un pasaje, si no puede profundizar en la escritura, puede ser buen diácono tal vez, pero no puede ser pastor. Así que todo eso va a empezar a evidenciar lo exclusivo que es el llamado al ministerio pastoral. A las personas que están aspirando a ello y que están haciendo lo necesario. Porque, pongámonos a pensar, si alguien tiene el don de la enseñanza o de la predicación, ¿será acaso que la primera vez que se suba aquí va a predicar y todos vamos a quedar sorprendidos y maravillados y qué bien expuso ese pasaje? Puede haber que algunos los haya, ¿verdad? Esos superdotados, pero casi no pasa. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros dones y capacidades que Dios nos da? Desarrollarlos. Nosotros los desarrollamos. El Señor nos ha dado la oportunidad de ser diligentes y desarrollar esos dones. Si esa persona que aspira al ministerio no está desarrollando su don, difícilmente va a servir. Si los pastores que estamos el día de hoy aquí no estamos desarrollando nuestros dones, tratando de crecer y de mejorar, hay un problema de diligencia entonces en nosotros, que tiene que ser erradicado. Hay un teólogo que dice que la iglesia debe tener la dirección de hombres apasionados para quienes sea apremiante el ministerio. O sea, es personas que aman el ministerio pastoral a pesar de cualquier cosa. Por eso dicen que los pastores deben de tener un corazón compasivo, pero miren, la piel bien dura, con callo. ¿Por qué? Porque nos van a morder a cada rato. Pregúntenle a la Abby, que tristemente le ha tocado darse cuenta de cuando me muerden a mí.
Ni modo, haces el ministerio pastoral y te dicen, ok, es lo que tú querías, ¿no? Por eso es un llamado tan exclusivo, porque tú vas a estar dispuesto a sufrir por tus ovejas. Y esto, entonces, me lleva a pensar, si este es un llamado especial, si es un llamado exclusivo, yo estoy viendo que también este es un llamado exigente. Vean lo que dice, si alguien aspira al cargo de obispo, ahí está la exigencia, en lo que significa ese cargo, en lo que implica ese cargo en la iglesia local. Tener autoridad sobre la iglesia, dirigir, ser líder en la esposa de Cristo, significa una posición de mucha responsabilidad. Y como tal, este va a ser un llamado muy exigente para quienes están en el ministerio o aspiran al ministerio. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Vean la responsabilidad. Tenemos que velar por sus almas, por la de los miembros, como quienes han de dar cuenta, porque vamos a dar cuenta por ello. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. La palabra intercambiable para el oficio de pastor que se utiliza aquí es obispo. Recuerden, pastor, anciano y obispo son tres palabras intercambiables para hablar del mismo oficio o posición en la iglesia. Ahorita no voy a argumentar con versículos por qué son el mismo oficio y posición, eso ya lo hemos visto en otros estudios y más adelante vamos a seguir enfatizándolo, pero por el tiempo no puedo argumentarles por qué esta palabra intercambiable es la misma. Pero déjenme explicarles lo que significa y cómo esto nos está hablando de quienes son el liderazgo en la iglesia. Vean, hay muchas advertencias para las personas que desean servir en este ministerio. Santiago 3:1 te está diciendo, miren, hermanos míos, entre ustedes no se hagan muchos maestros. No sean muchos de ustedes los que anhelan el cargo de obispo. ¿Saben por qué? Dice, porque van a recibir un juicio más severo. O sea, tú que estás de maestro y tú que quieres enseñar, cuidado, porque tú vas a dar cuentas por cada cosa que dices, porque se supone que tú hablas de parte de Dios. Se supone que eres un heraldo del rey y que estás hablando de parte de él. Y cuando un heraldo hablaba de parte del rey y decía cosas que el rey no había dicho, ¿qué le pasaba a esa persona? Cuello. El heraldo no podía decir algo que el rey no había decretado, y si lo hacía, vámonos. Por eso es tan importante que el pastor, que los maestros entiendan lo exigente que es. Por eso no se concibe un pastor que no estudia y que no lee, porque va a hablar de eso que ha estudiado y que ha leído. Pensemos de esta manera. Como pastores, tenemos la responsabilidad de proteger, alimentar y guiar al rebaño. Como ancianos, debemos tener un carácter maduro, tener sabiduría y tomar las decisiones adecuadas. Y como obispos, debemos supervisar todo el rebaño, dirigirlo y administrarlo, porque eso es lo que significan y expresan cada una de esas palabras. Son tareas muy importantes que obviamente requieren de preparación, de estudio, que pasemos por fuego, que seamos probados, que se desarrolle un discernimiento, carácter, conducta, etc. 1 Pedro 5:1-2 dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Todo lo que dice Pedro es, mira, le voy a decir algo a los ancianos, así como yo también soy como ellos. Pero lo dijo muy, muy adornado Pedro. Y lo que les va a decir a los ancianos, ve, para que veas que son términos intercambiables. Dice, bueno, a los ancianos lo que han de hacer es pastorear. No, es que yo soy nada más anciano, yo no soy pastor, dicen algunos. ¿Y aquí qué vas a hacer entonces? Entonces, a veces puede haber una iglesia que tenga 3 ancianos, un pastor y 4 obispos, ¿o cómo está la cosa? No, aquí dice, mira, a los ancianos les voy a exhortar esto, que pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Esa es la responsabilidad. Pastorearlo implica, muchas cosas. Alimenta, los guía, los dirige, los aconseja, los exhorta, etc.
Dice, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Es algo que los pastores desean hacer, independientemente de si te quieren o no te quieren, de si te respetan o no te respetan. Tú deseas cuidar a esta gente. Dice, no por la avaricia del dinero, porque ¿ustedes creen de verdad que haya pastores que estén en iglesias por el dinero? ¿Habrá de esos? No sé. Se me hace difícil de pensarlo. Obviamente sí. Está lleno de hombres que están ahí por el dinero. Entonces dice, no lo haces por dinero, sino con sincero deseo. Ese es el deseo, el llamado, lo exigente. Entonces, por esta razón, debemos ser muy cuidadosos de levantar a alguien que no esté preparado, ya sea de carácter, capacidades o cualquier contexto que muestre que es mejor esperar. Porque la tarea del pastor es 24/7. O sea, yo no sé cuando estoy en mi casa si alguien me va a marcar porque me necesita en ese momento. Y si me necesitan, yo no digo, ¿sabes qué? Agéndame una cita mejor para el miércoles porque ahorita estoy muy ocupado. Yo no voy a decir, ¿sabes qué? Tengo maestría y no te puedo apoyar porque tengo que entregar una tarea. No. ¿Sabes por qué yo no puedo decir eso? Porque Dios me puso aquí para velar por estas almas. Y el pastor no debe ser como intocable o inalcanzable. El pastor es igual que cualquier otra oveja de aquí, nada más que con un llamado diferente en los roles o tareas que va a cumplir. Obviamente, ¿saben qué? El pastor tiene mucha flexibilidad de horario cuando no tiene un trabajo secular. Hay mucha flexibilidad. Un pastor bíblico tendrá mucho de su día dedicado al ministerio a pesar de esa flexibilidad. Claro, habrá quienes no lo aprovechen y se la pasen nada más de vagos o lo que sea, pero el pastor bíblico se está preparando y está sirviendo. Y pongámonos a pensar, para que vean lo exigente este llamado y lo importante que es tomarlo con esa exigencia. El día de hoy estamos en la era de preparar líderes en microondas. Los meten 3 minutos y ya están listos, órale, a dirigir. Estamos en la era de rápido, vamos a preparar los líderes rápido, funcionales y que empiecen a hacer las cosas ya. Pero en una era que está preparando líderes en microondas, nosotros deseamos preparar a los futuros pastores a fuego lento. Que estén bien cocidos, que hayan pasado bien por el fuego, que para que quite todas esas impurezas, que estén bien probados y que estemos bien seguros de que se ha cocido bien esa persona y que está lista para el ministerio. A Moisés, como líder del pueblo, le tomó 40 años estar listo. Y a pesar de eso, Moisés hizo cosas que no debía. Iba a decir otra palabra, pero Lavi me regaña. Hizo cosas que no debía Moisés. Tanto que en un ataque de ira, le pega la piedra antes de poder entrar a la tierra prometida y dice Dios, te me quedas chiquitito. Tú y toda esa generación no entran, nada más Josué y Caleb, órale, y la nueva generación. Pero el mismo Moisés que había pasado 40 años preparándose, vean, a David le tomó 10 años tomar su monarquía. A pesar de que él había sido ungido como rey, seguía Saúl gobernando. Y él se quedó calladito muy bien, muy humilde, esperando el momento. Todavía cuando ya se hace rey, solamente 2 tribus reconocían su monarquía. Las otras 10 decían, no, no. Al tiempo ya por fin todas las tribus reconocieron su monarquía. Y a pesar del tiempo que le tomó a David el ser preparado, iba a decir otra vez la palabra, pero no, hizo cosas que no debía. Vemos ahí cómo es pésimo padre, estuvo con varias mujeres, asesinó a un hombre, engañó, etcétera, etcétera, etcétera. A los apóstoles cercanos a Jesús, 3 años con él, en el momento cumbre, el más necesario, que sacaran el carácter, salen todos como cobardes huyendo. Uno, el que más lo amaba, salió hasta Vichy. Salió corriendo Bichicori. Para que vean, los líderes se preparan a fuego lento, porque el llamado es muy exigente. Y yo, obviamente, digo esto yo aquí frente a ustedes, y ustedes me ven y dicen, el Tony se ve como de 25 años, ¿verdad? 18 casi, ¿qué va a andar diciéndonos él eso? Ya sé que me veo como 18, pero no, hermanos, tengo como 31, más o menos.
Entonces, ustedes dirán, ay, tienes 31 años, ¿tú qué vas a venir a decirnos, Tony? Hermanos, desde los 24 están trabajando conmigo y todavía no estoy muy preparado, pero dijeron, bueno, ya el Tony no toma tan malas decisiones, vamos a ponerlo de pastor porque ya puede por lo menos enseñar y tener un carácter, pero yo sigo creciendo, yo tengo que crecer, soy un pastor inexperto, pero por lo menos pasaron 7 años, 8 casi, en los que me estuvieron dando vara, alineando. Imagínense, yo era una bola de masa toda desacomodada y me empezaron a dar forma. Entonces, hermanos, es necesario que entendamos que este es un llamado exigente para que comprendamos que no cualquiera vamos a nosotros seleccionar o reconocer para que esté en el ministerio. Y que a lo mejor no cualquiera de los que somos pastores debemos de estar aquí. Porque ustedes pueden ver algo en mí que me digan, ¿sabes que el Tony no tiene el llamado? Debe ser retirado de ahí. Y lo retiramos a quien no se ha llamado. Finalmente, como último punto, además de ser un llamado especial, exclusivo y exigente, es un llamado estimable. Culmina el versículo 1 diciendo, buena obra desea hacer. Desde el punto de vista de Dios, este es un llamado digno, honroso. Esa palabra buena trata de expresar algo noble, algo excelente, y en este caso la palabra obra es la idea de hablar de un trabajo. Este es un trabajo noble, te está diciendo. Curiosamente, desde el punto de vista del mundo, este es un trabajo deshonroso, parecido al de los políticos, por lo engañoso o lo perturbado que está al día de hoy. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios no es así. Porque Dios entiende cómo es el verdadero llamado, porque Él llama a esas personas, Él las selecciona, Él las capacita. Y Él sabe que quienes van a servir fielmente ahí, lo van a hacer entonces como de una forma honrosa, a los que de verdad son llamados, y que están cumpliendo. Colosenses 1, 28 al 29 dice, a Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Vean, el trabajo, dice, con este fin también trabajo, es lo mismo. Esa palabra obra, trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Dice MacArthur, el que va a dirigir la iglesia debe ser apartado para esa responsabilidad por la iglesia. Cuando la misma reconozca claramente sus dones, virtudes y servicio, al compararlos con la norma que se ofrece en los versículos 2 al 7, entonces vamos a poder decir o reconocer, adelante, pásale mijito porque estás preparado. Entonces la confirmación para aquellos que desean servir y han evidenciado entonces estar preparado es la famosa imposición de manos, que ya explicamos con César hace poco que fue enviado a Culiacán. Cuando nosotros ponemos las manos, no es como el ki o el chakra que va a pasar de mi cuerpo al cuerpo del pastor, ni nada parecido. No hay nada de espectacular ahí, no hay nada de místico. No van a sentir el cuerpo caliente, a lo mejor lo sienten caliente por los nervios o el miedo, ¿no? Pero no porque algo esté pasando de particular ahí. Lo único que hacemos cuando nosotros pusimos las manos sobre César fue decir, ¿saben qué? Yo, Pastor Tony, reconozco que yo veo en César y reconozco que César está preparado y que tiene el carácter. Así que yo, como testigo, ahora yo metí las manos al fuego por él. Eso es lo que estamos diciendo. Y cuando los demás pastores están alrededor de mí, ellos están diciendo, pues, ellos metieron las manos al fuego por mí, diciendo, pues, reconocemos que Tony está preparado. Dice 1 Timoteo 4:14, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. ¿Quiénes pusieron las manos? El presbiterio. ¿Saben qué es el presbiterio? Es como una transliteración, es como decir ancianos, pastores. O sea, los que impusieron manos, los que reconocieron fueron los pastores, porque los pastores son los representantes de la iglesia local. 1 Timoteo 5:22 también te advierte. Es cierto que nosotros reconocemos, pero ahí, cuidado, dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros.
guárdate libre de pecado. Te está diciendo, hey, en serio, hermanos, ustedes cuando vieron el papelito y vieron ahí mi nombre, debieron haber pensado, a ver, de verdad, ¿será que yo reconozco como iglesia que Tony debe ser pastor? Ustedes tenían que haberse cuestionado muy seriamente eso antes de poner la tachita o lo que hayan puesto. Porque si no, son responsables a lo mejor de que un hombre no calificó hasta aquí. No estoy diciendo, no me estoy echando así la cuerda al cuello de que no estoy calificado. Simplemente estoy ejemplificando, ¿no? Porque puede suceder. Nosotros siempre decimos, yo tengo hijas de 6 y casi 4 años. Yo no sé si a los 16, 14 me descalifiquen. Imagínate que sale una en Barcelona y la otra se va con el novio, se la roban. Pues qué descalificado claramente. No solamente el adulterio te descalifica. Hay muchas cosas que lo pueden hacer. Entonces continúa el versículo y dice, desea hacer, buena obra desea hacer. Habla de este impulso apasionado y de la idea de que quien es llamado tiene esta necesidad de trabajar de forma noble en el ministerio. El deseo interior por servir a Dios por medio del servicio a la iglesia, haciendo todo lo que hemos comentado que hace un pastor. Así que, resumiendo este aspecto, la autoridad espiritual comienza con un llamamiento divino. Hombres que son impulsados por una pasión interior, lo que hacen es buscar activamente servir en la iglesia. Eso es lo que van a empezar a observar. La congregación o confirma o rechaza ese llamamiento basándose en si la persona cumple o no con la norma que vemos en los versículos 2 al 7. De tal manera que debemos ver este llamado como algo digno. Así lo ve Dios. Y como tal, vamos a respetar a quienes estén sirviendo ahí, con todo y las áreas donde necesitan crecer. Pero hay una línea muy delgada entre decir, este hermano necesita crecer tantito aquí, a decir, este hermano no califica. Hay una línea delgada. Así que como iglesia yo tengo que discernir, a ver, ¿será que le falta crecer o que ni siquiera está calificado y que no es llamado? Yo tengo que discernir bien eso, porque eso va a definir las decisiones importantes que yo tome como congregación. Porque no debemos permitir que alguien sirva en esta posición sin tener el llamado, debido a que estaríamos confirmando algo que seguramente Dios no está de acuerdo o le ofende. Porque el llamado es divino, y como tal yo voy a respetar lo que Dios ha seleccionado. Finalmente, lo más importante que debemos entender de este sermón es que Dios es quien llama a quienes han de servir. Por lo tanto, ese es un llamado bien importante, muy importante. Eso significa que como iglesia tenemos que ser bien cuidadosos, analizar bien a quien tiene este llamado, no dejar que alguien que no tiene el llamado esté aquí al frente. Ustedes están en una iglesia que va iniciando y nos va a tocar ver diferentes varones que nosotros empezamos a pensar, ¿sabes qué? Parece que él. Y los van a empezar a ver, porque poco a poco van a empezar a enseñar de que la escuela dominical, de que los miércoles, varones. Esos varones, préstenle mucha atención para que ustedes de verdad reconozcan a los que sí de verdad son llamados. Y ojo con los 4 que estamos acá. Brian, no porque sea gringo, es santo. Porque yo sé que mucha gente ve extranjero y es extranjero. De seguro se despierta todos los días a las 4:30 de la mañana y ora durante 1 hora y después lee su Biblia durante otras 3 horas y desayuna felizmente con su esposa y nunca pelean porque es extranjero. No sé por qué tenemos esa fijación de ver extranjeros y de relacionarlo con santidad. Brian se equivoca, pero es pastor llamado. Y igual, o sea, Pastor Antonio puede... ¿Qué no han dicho de Pastor Antonio fuera de este lugar? Hasta yo creo que han dicho que ese va a morir también. Pero ustedes pueden confirmar o no su llamado aquí. Así como el de Brian, así como el de Yosimar y el mío. Y si no pueden confirmar o reconocer nuestro llamado, hay una alarma ahí. Algo les está diciendo Dios. Y algo tienen que conversar entonces con los pastores para ver qué está sucediendo. Así que para concluir, evaluemos a quienes ya servimos como pastores. Evaluemos a los próximos que vienen en camino,
porque lo que queremos a final de cuentas como iglesia, porque lo que está diciendo aquí Pablo es decir cómo debe ser dirigida la iglesia, lo que queremos es honrar a Dios, no hacerlo más fácil y conveniente, sino lo que Dios quiere. Y mis hermanos, estoy contento porque cumplí, según la clase que tomamos, 45 minutos, así que gracias a Dios hemos terminado este aspecto y más adelante vamos a seguir con este bloque acerca del ministerio pastoral y vamos a observar qué quiere decirnos Dios. Pero primero, fíjense, empezó con el llamado, porque alguien que no es llamado, por más que cumpla todo lo demás, no debe estar en el ministerio pastoral. Vamos a ver.